aplicarlo a nuestro corazón, Señor, y podamos vivirlo al día a día, tu palabra, Señor. Vivir en esa fe y en esa confianza, Padre, que tú no los has abandonado y estás con cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias por estos momentos hermosos, Señor. Amén. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Seguimos compartiendo y disfrutando de la presencia del Señor más que todo. Así es que una de las cosas que me ha estado llamando la atención esta semana es, ¿verdad? Hoy en día el que no quiere escuchar de Dios es porque no quiere, porque hoy hay pastores, hay hermanos, todo el mundo está predicando, está enseñando. Pero si se dan cuenta, entre más se predica, entre más se enseña, más se aleja la gente, más la gente está un poco rebelde de lo que Dios realmente quiere hacer en nuestras vidas. A veces escuchamos y oramos que Dios traiga una cura, ¿cómo se llama? Una vaccine, una vacuna, gracias hermano, una vacuna para esta situación, pero yo creo que la vacuna más importante que todos debemos tener y entender es la que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Ven, esa es la vacuna que va a traer sanidad, va a traer una restauración completa a nuestra vida. Pero aunque uno haya, entre comillas, aceptado, reconocido a Jesucristo, pero sigue viviendo la misma manera en la que hemos vivido por años, pues prácticamente estamos negando nuestro compromiso y nuestra verdadera decisión por el Señor. No podemos seguir viviendo de la misma forma. Es imposible. Yo esto lo recalco y lo comparto y lo vivo. Una persona que ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida no puede vivir y vivir y vivir de la misma forma 10 años y años y años y negándose y no queriendo. Es que yo me imagino como es, no sé si le ha pasado, ¿verdad? Algunos hemos ido a bañar a ríos o ha estado cuando uno nada en contra del agua, en contra del río, ¿verdad? Que es tan difícil nadar, se fija. Yo me imagino que cuando uno se niega a hacer lo que Dios quiere que hagamos, es cansado, ven, es frustrado, es cansado, es fatigado. Y muchas veces es la vida que a veces nosotros estamos viviendo como cristianos. Dios nos habla de muchas maneras, dice la palabra del Señor, eh, por medio del pastor, te habla por medio de, ¿verdad? Cuando oramos, a veces uno dice, Señor, ¿qué pasará? Y en una oración algún hermano comparte esto y uno dice, ah, el Señor me contestó. O sea, el amor de Dios es tan hermoso en la vida de nosotros que Dios constantemente nos está hablando, el Señor nos está comunicando. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan maravilloso que Dios no quiere que estemos ahí, que nos quedemos ahí. Dios quiere que estemos, ven, moviéndonos, estemos yendo más allá de la vida que estamos pasando. ¿Por qué? Porque Dios ve nuestra situación, ven, y Él no quiere que usted sufra, Él no quiere que usted siga pasando esa, ¿cómo les podría decir? Esa frustración de no ver más allá, de no ver lo que realmente Dios tiene para nuestra vida. Y para que entendamos esto y este proceso, la palabra del Señor hoy es clara, dice que debemos vivir en el llamado de Dios en mi vida. Y cuando estaba estudiando esto, fíjese, y puse el título, primero había puesto yo, dice, vivir, ¿verdad? El llamado de Dios para mi vida. Pero de ahí, ¿verdad? Dije, me puse a pensar, digo yo, no, es que tenemos que vivir en el llamado de Dios para mi vida. O sea, ¿para qué Dios me llamó? ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y es lo que nosotros tenemos que pensar a diario, cada vez que nos levantamos. Ven, Señor, ¿qué quieres de mí hoy? ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que participe? ¿Cómo puedo yo ser de bendición para los demás? O sea, no es el hecho de que porque estamos cerca aquí, y ese es el problema de mucha gente, es lo que estamos viviendo, es lo que estamos pasando, ¿se fijan? Que a veces como estamos viviendo nuestra vida a nuestra manera, de la forma que yo quiero, pues es difícil, ven, es casi imposible. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos cansados, fatigados, frustrados, ven, desesperados? ¿Y cuál creen que es la razón? Por no
acomodar nuestra vida y vivir nuestra vida al llamado de Dios. Miren lo que dice en Efesios 2:10, que es parte de lo que leímos hoy, dice, porque somos hechura suya, creados en quién, en Cristo Jesús. O sea, todo ser humano, toda persona que vino a este mundo, tenemos el conocimiento que todos, dice la palabra del Señor, somos creados por Dios. Cada ser humano, cada human being, como dice en inglés, que ha venido a este mundo, Dios tiene un propósito para nosotros. Cada persona, cada uno de nosotros, usted y yo, cada uno de nosotros, si estamos todavía aquí, estamos respirando, estamos trabajando, estamos viviendo, Dios tiene algo especial para mi vida. Ven. El problema de muchos de nosotros es que no sabemos cuál es. Es que no hemos entendido todavía, Señor, ¿para qué estoy aquí? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es el plan para mí? ¿Qué es? Ven, ahorita vamos a ver muchas cosas importantes en el cual vamos a entender de parte de Dios que el plan que Dios tiene para nosotros, hemos venido recalcando, dice que la voluntad de Dios para nosotros es buena. ¿Me ayudan? ¿Cuál es la otra? Y, ¿verdad? O sea, si nosotros estamos en el plan de Dios, ¿verdad? Y nos acomodamos a la voluntad de Dios en nuestra vida, simplemente dice que este plan y esta vida es buena, agradable y perfecta. No dice que no vamos a tener dificultad, no dice que no vamos a tener problemas, no dice que no vamos a pasar dificultad, pero Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, no es con nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu de Dios que vamos a ver más adelante. Entonces dice, criados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Entonces Dios nos creó, Dios nos hizo, Dios nos llamó, Dios nos escogió para que podamos vivir una vida consagrada al Señor, vivir para el Señor. Entonces esas obras que Dios tenía preparadas desde antes que nosotros viniéramos a este mundo, nosotros podamos vivir en cuáles, en esas obras, en las obras que Dios tenía preparado para nosotros. Ahí estamos en el plan, en el camino de Dios. Ok, ahora entiendo que Dios me llamó para esto. Señor, gracias, porque ahora estoy haciendo lo que tú me preparaste, para lo que tú me trajiste a este mundo. Ahora sé que estoy trabajando en esto. ¿Se fijan? Una de las cosas que vamos a ver que mucha gente cree, ¿verdad? Que los únicos que son llamados, el único que tiene que estar, entre comillas, ¿verdad? Que es llamado para el Señor es un pastor. ¿Ven? No, es que el pastor tiene que, ¿verdad? Muchos tenemos la idea, yo tenía la idea de decir, no, pues si que el pastor está en la iglesia porque le pagan, porque ahí tiene que estar, ¿verdad? Decir, no, pues y entonces, no. Ven, no. No, pues es que es evangelista, ¿verdad? Él tiene que ir a predicar, él tiene que salir a dar folletos, es que ese es el llamado de él y él tiene que hacerlo. No, ven. Es interesante, fíjese, que independientemente el área en la cual nosotros estemos trabajando, y esto es lo importante que tenemos que ver. Si usted es abogado, si usted es doctor, si usted es, ¿verdad?, chofer, si usted trabaja en la construcción, en el área que usted trabaje, ven, el Señor nos ha llamado a todos. ¿Para qué? Para que en el trabajo donde nosotros estemos, en la casa donde nosotros vivamos, en el lugar donde el Señor nos tenga, podamos vivir de acuerdo a qué? A las obras que el Señor tenía preparado para nuestras vidas. Te fijas, no solo es el pastor, somos todos. Que en cualquier lugar donde usted esté, podamos entender que el Señor me creó primeramente, el Señor tiene un plan para mi vida, el Señor tiene un propósito para mi vida, el Señor me llamó, independientemente sea pastor, o sea misionero, o sea esto, sea lo otro, el Señor nos llamó a ser pastores, a ser misioneros en el lugar donde estamos, en el lugar donde trabajamos, en el lugar que tenemos, en la familia donde el Señor nos ha puesto, nos ha llamado a ser que esos pastores, esos misioneros, esos líderes que podamos enseñar y que podamos vivir para la cual el Señor nos llamó. Entonces, ese es mi camino, se fija, no solamente es el pastor, no solamente es el misionero, no solamente son aquellos que supuestamente somos llamados para predicar, para enseñar, sino que todos, absolutamente todos hemos sido llamados ¿para qué? Para hacer ese trabajo. Esa es una bendición para cada uno de nosotros, que entendamos ese principio de parte del Señor, que no estamos aquí de casualidad, ven, que no estamos aquí, ¿verdad?,
porque al Señor, ¿verdad? Se le antojó, no simplemente que el Señor dice, aquí estás, te llamé, ¿para qué? Para que podamos vivir conforme al plan que el Señor tenía preparado de antemano. Entonces, cuando uno predica, se fija, cuando uno enseña, cuando uno da, cuando uno hace esto, cuando uno hace aquello, simplemente uno se humilla delante del Señor y dice, Señor, gracias. Ven, gracias, Señor, porque esto ya tú lo tenías planeado para mi vida y es un privilegio para mí el poder enseñar, el poder predicar, el poder participar, el poder diezmar, el poder, ¿verdad?, ofrendar, el poder salir a esto, el poder hacer, o sea, todo lo que hacemos, el poder ir al trabajo, el poder hacer todas estas cosas que yo sé que las tengo que hacer porque en el lugar donde yo estoy, soy un pastor, soy un misionero, en otras palabras, soy un obrero tuyo, tengo que hacer todas estas cosas para alabanza y gloria de tu nombre. ¿Por qué? Porque para eso me creaste. Amén. Y cuando uno entiende el panorama de Dios y la voluntad de Dios en nuestra vida, todo cambia. Se fija, ya el trabajo no se convierte en algo pésimo, algo tedioso, algo, una carga, sino que se convierte en una bendición. La familia se convierte en una bendición, la iglesia se convierte en una bendición, todo se convierte en una bendición porque hemos entendido y aceptado que es el plan de Dios que tenía para cada uno de nosotros. Eso es lo fundamental en nuestra vida. Entonces, cuando Dios nos pone en cualquier lugar, ¿ven?, y sabemos que el Señor me ha llamado, no solamente que sea pastor, sino que el Señor me tiene como pastor en mi casa, viéndole desde este punto de vista, ¿verdad? El pastor o misionero, como usted lo quiera ver, como obrero, en su trabajo, en su casa, en todos estos lugares, tenemos que entender que cuando estoy en ese plan de Dios, cuando estoy en el camino de Dios, cuando estoy en medio del proceso de Dios, en ese camino el cual el Señor me ha llamado a vivir mi vida para honrar y glorificarlo a Él, una de las cosas que tenemos que entender es que cuando estamos allí, ¿ven?, cuando hemos decidido hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, una de las cosas que Dios siempre va a hacer y hemos estado viendo es que Dios provee. Dios va a proveer. Dios va a proveer para cualquier situación, Dios va a proveer para cualquier necesidad, Dios va a proveer para cualquier circunstancia que suceda en nuestra vida. Mire lo que dice en Tesalonicenses 5:24, dice, Dios que nos ha llamado para estar ahí, ¿verdad?, para participar ahí, para ser testigos ahí, para poder llevar la palabra del Señor ahí, ¿qué va a hacer? Dice que Dios que nos ha llamado, dice, Él lo hará por ustedes y pueden confiar en Él. O sea, si Dios me ha llamado para estar en ese lugar trabajando y glorificando al Señor, Dios me va a ayudar. Amén. Dios va a estar conmigo. Dios va a proveer. Dios va a satisfacer cualquier necesidad, cualquier situación en mi vida. ¿Por qué? Porque yo he entendido que independientemente del lugar donde esté, el Señor me ha llamado para glorificar su nombre, entonces Dios va a proveer, sea que esté en la escuela, sea que esté en el colegio, sea que esté en la casa, sea que esté en la iglesia, donde quiera que nosotros estemos y entendemos el llamado de Dios para mi vida y vivimos una vida consagrada al Señor, dice la palabra del Señor, que el Señor va a proveer en cualquier situación a nuestra vida. ¿Se acuerdan en el antiguo, en el principio, verdad? Cuando el Señor encomendó primeramente a los discípulos que fueran y predicaran su palabra, que dice en Hechos 1:8, que lo podemos leer, ¿verdad? O lo podemos decir porque muchos no lo sabemos. Dice, por cuanto el Espíritu Santo vendrá sobre ¿quién? Sobre nosotros. ¿Y Él qué va a hacer? Él nos va a capacitar. Amén. Dice que el Espíritu del Señor, en Hechos 1:8, dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y en todo el mundo. Y uno dice, Señor, ¿cómo yo puedo estar en el plan tuyo si yo no me siento capaz de hacer esto? El Señor dice, mira, no te preocupes. Donde quiera que yo te lleve y tú entiendas que yo te tengo aquí porque tengo un plan especial para ti, el Espíritu del Señor va a venir a ti, te va a capacitar. ¿Para qué? Para que lleves a cabo el trabajo en el cual yo te he llamado. Una de las cosas importantes en la vida que tenemos que entender es que todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, dice que hemos sido ungidos, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo del Señor. Entonces, el mismo Espíritu, fíjese, cada vez que yo me pongo a pensar en esto, dice la palabra del Señor, que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos
es el mismo espíritu que obra en la vida de cada uno de nosotros. Imagínense, si hay poder en nosotros, claro que sí, es el mismo espíritu, es la palabra del Señor, es que ese mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, es el mismo espíritu que obra en ti y obra en mí, si hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces, ¿tenemos la capacidad? Sí. ¿Por qué? ¿Quién nos la ha dado? Dios. Una de las cosas que tenemos que entender es que no es por mí, o sea, tú no lo puedes hacer por tu propia cuenta, es imposible. Pero desde el momento que aceptaste al Señor Jesucristo, sí se puede, claro que puedes. ¿Por qué? Porque si el Señor te llamó, el Señor proveerá. Muchas cosas en la vida que vivimos hoy, mucha gente dice, pero pastor, ¿verdad? Y no solamente en nuestra iglesia, sino que creo que a nivel mundial, en todas partes del mundo, las personas dicen, pero hermano, es difícil no pecar. Claro que se puede vivir sin pecar. Ven, ¿por qué? Ahorita vamos a ver la palabra del Señor, dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ahora usted va a decir, usted no peca. Yo no digo que yo no peco. Lo que digo yo es que se puede vivir pecando menos. Ven, claro que se puede. Porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y si el Señor me llamó, mucha gente dice, no, pero es que yo no voy a ir porque es una tentación para mi vida. Si el Señor te llamó a trabajar ahí, a ir a ese lugar, y el Señor te tiene ahí, el Señor te va a capacitar, el Señor te va a guardar, el Señor te va a proteger, el Espíritu del Señor te va a dar la capacidad para que tú no te manches. Ven, que tú no te enredes en las mismas situaciones para que tú puedas ser la sal, la luz que el Señor quiere usarte para ti, para que tú puedas glorificar tu nombre y puedas sacar a tus amigos, a las personas, a todas esas personas de la oscuridad y por medio del poder del Espíritu Santo tú puedas dar esa luz para que esa gente conozca al Señor y puedas hacer la diferencia. Claro que se puede, claro que sí. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Dios nos ha llamado, Dios dice, ve, ¿por qué? Porque el poder del Espíritu Santo está en ti y tú puedes hacerlo. ¿Cómo? Dependiendo del poder del Señor. ¿Cómo? Actuando en la dirección que Dios quiere para mi vida. Lo segundo dice que el llamado de Dios me hace una mejor ¿qué? Una mejor persona. Ven. Mire lo que dice en 1 Samuel 10, 1 del 6 al 7. Vamos a meditar un poquito en esto. Dice entonces... Dice, Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Samuel, ¿verdad? Como profeta, acuérdese que en el Antiguo Testamento los únicos que podían ser ungidos, anointed, me quedó la palabra en inglés, hermano, gracias. ¿Verdad? Lo único que podían ser ungidos, ¿verdad? Eran los pastores, ¿verdad? En aquel tiempo, los profetas, un rey. Eran las tres personas que podían ser ungidas. En este caso, ¿verdad? Dice que Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, luego lo besó y le dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes en su pueblo. Cuando el Señor escogía a una persona, venía el profeta, agarraba aceite y lo ungía, ¿verdad? Como símbolo de que el Señor lo había escogido. Y vamos a ver más adelante que el poder del Señor, por medio del Espíritu Santo, venía en esa persona, el Señor lo capacitaba para hacer el trabajo para el cual el Señor lo había llamado a hacer. Ahora nosotros no necesitamos que alguien venga y te ponga un poco de aceite en la cabeza. ¿Por qué? Porque si tú ya aceptaste a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido que bautizados en el Espíritu, hemos sido sumergidos en el bautismo, en simbolismo de que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Entonces, el poder del Espíritu Santo está en la vida de cada uno de aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Pero mire lo interesante, el capítulo 6 dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. ¿Cómo? Con poder. Y tú profetizarás con ellos y serás, ¿qué? Subraya ahí. Serás una nueva persona. Interesante, ¿no? Dice Samuel viene donde Saúl y dice, mira, el Señor te ha escogido, déjame bañarte de aceite, pero espérate, lea el capítulo allá, no lo quise poner todo por el tiempo, ¿verdad? Pero dice, pero cuando vayas por ahí vas a encontrar unos profetas y vas a empezar a profetizar como ellos.
Y desde el momento que el Espíritu Santo tome control de tu vida, vas a ser diferente. Amén. Qué hermoso, ¿no? Entonces la palabra del Señor nos está diciendo, mira, si el Señor me ha llamado, si yo he aceptado al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida, quiere decir que yo ya no puedo ser esto. Ahora soy diferente en el poder del Señor. Pues dice la palabra del Señor, y aquí todos somos hechos nuevos, una nueva criatura. Si usted dice, no, pues que yo no puedo dejar de chismear, no, pues que yo no puedo dejar de mentir, no, pues que yo no puedo dejar de oír música del mundo, no, pero es que yo no puedo esto. Claro que sí puedes. ¿Por qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, que no quieras es otra cosa. Que tú quieras seguir alimentando la carne, alimentando el mundo con novelas, con música, con esto, con aquello. No, esa es tu situación, esa es tu vida. Entonces, por eso te decía al principio, por eso se cuesta tanto, se fija, la vida se hace tan difícil. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra la voluntad de Dios y contra mi voluntad. Y el Señor dice, no se puede. Ven. Porque esto es por lo cual yo te llamé, para que vivas consagrado a mí, que vivas entregado a mí. Y el poder del Señor que hay en ti, que está en ti, dice, cuando el poder del Señor venga a ti, ese poder te va a ¿qué? Te va a transformar, le dice a Saúl, ¿verdad? Realmente ahí dice el capítulo 7, dice el 6, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. ¿Cuántos pueden decir amén cuando el Señor dice, Señor, gracias porque cuando reconocí a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, tú has venido cambiando y transformando mi vida? Ven. Si usted se pone a pensar cómo éramos antes, a cómo somos hoy, yo me imagino que algo ha hecho diferente en nosotros el Señor. No digo que no vamos a fallar, no digo que no vamos a pecar, no digo que no vamos a seguir haciendo cosas que sabemos que están mal, pero llega un momento en nuestra vida que uno dice, Señor, gracias porque antes hacía esto, ya no lo hago. Señor, gracias, antes hacía esto, ahora ya no lo hago. Y vamos viendo el proceso de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos dejando que el Espíritu de Dios trabaje en nuestra vida, y esa es la forma como Dios está trabajando, es la forma como Dios santifica a su iglesia. Es como la forma como nosotros podemos ir a predicar el Evangelio con más poder, con más autoridad. ¿Por qué? Porque no dependemos de nosotros, sino del poder del Espíritu del Señor. Señor, gracias. Gracias porque me sanas, gracias porque me ayudas, gracias porque me santificas, Señor. Gracias porque he dejado de hacer estas cosas que para mí eran imposibles, pero ahora sé que cuando tú viniste a mi vida, cuando reconocí a Jesucristo y el Espíritu del Señor vino a mi vida, tú me creaste, me hiciste una nueva persona. El capítulo 7 dice, cuando se cumplan estas señales que has recibido, ven, qué interesante, dice, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance. Pues ¿quién estará con nosotros? Dios. Dice el profeta Saúl, mira, cuando tú experimentes estas cosas en tu vida, ¿ven? Cuando experimentes la presencia del Señor, cuando experimentes el poder de tu Espíritu Santo, que ya tú has dejado de hacer todas estas cosas y tú entiendas que estás en el plan y el camino de Dios, dice, no te preocupes por nada. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Cualquier dificultad, cualquier acechanza de Satanás, cualquier tentación, uno dice, Señor, gracias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora entiendo que tu poder está conmigo y no hay tentación, no hay situación, no hay problema que yo no pueda enfrentar, porque el poder de tu gracia, el poder de tu Espíritu Santo me fortalece y me ayuda a decir que no, decir, Señor, gracias, gracias, gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por tu poder, pero sobre todo, Señor, gracias por el darme el Espíritu Santo para yo poder seguir adelante. ¿Se fijan? Entonces, el poder del Señor, el camino del Señor no solo nos enseña que el Señor provee, pero sobre todo que Dios nos transforma, Dios nos cambia. Él hace la diferencia en nuestra vida. Y el capítulo, la otra cosa que podemos entender es que el llamado de Dios, ven, hace las cosas fáciles. Cuando estamos en el camino del Señor, cuando decidimos vivir para el Señor, cuando entendemos el plan que Dios tiene para nuestra vida, las cosas se convierten y se hacen ¿qué? Fáciles. Mire lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Porque tenemos la cena del Señor. Déjeme ir rápido. Venga. Mire lo que dice aquí en Efesios 3:16, dice el apóstol Pablo. Dice, pide en oración
que de sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior. ¿Por medio de quién? De su Espíritu. Déjeme preguntarle algo, ven, para poder enfatizar en esto. Piense en algo que por años, ven, usted ha luchado. No me lo tiene que decir, ¿verdad? Pero piense. Puede ser decir, pastor, viera que a mí se me hace difícil dejar de chismear. Pastor, a mí me ha hecho difícil diezmar. Pastor, a mí se me ha hecho difícil no decir malas palabras. Pastor, a mí se me ha hecho difícil entregar mi vida. O sea, el Señor me ha dicho esto y no sé, pero es que yo he tratado por años y no he podido. Ven, piense, ¿verdad? No me lo tiene que decir, pero es algo que usted sabe, usted conoce y usted dice, Señor, pero ¿qué pasa? Ven. Ven. El Señor dice, eso es fácil. Si usted lo está pensando y le dice, Señor, ¿por qué yo no puedo? El Señor le dice a usted, ¿sabes qué? Listo. A veces uno se pone a pensar y no se pone a analizar esto y uno dice, Señor, pero ¿por qué, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor dice, no te preocupes, ya está, ya estuvo. ¿Tienes algo más difícil? Yo me pongo a hablar con el Señor y me imagino la respuesta del Señor dice, no, pero eso es fácil. ¿Tienes algo más difícil? Dámelo. Y usted se lo da y el Señor le dice, ¿tienes algo más difícil? Dámelo. Amén. ¿Por qué? Porque en el poder del Señor, por medio del Espíritu Santo, las cosas se hacen fáciles. Se fija, el Señor lo hace fácil, porque nosotros no podemos, pero el Señor lo hace fácil. Les dice, por el apóstol Pablo dice, piden oración que de sus gloriosas e inagotables recursos, el Señor nos fortalezca en poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Por eso Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, cuando uno no puede con un pecado, una situación en nuestra vida que uno ha luchado por años y por años, te fijas, uno de los versículos que uno debe de mantener y de vivirlo y de reconocerlo y de decirlo y de acordarse cada momento que usted tenga dificultad, usted diga, Señor, pero es que yo no puedo dejar de hacer esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, pero es que yo no puedo hacer eso, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, pero es que yo no, todo lo puedo en Cristo. Se fija, y la mente a uno se le va cambiando, el panorama se le va cambiando y uno va entendiendo que es cierto, tú no puedes, yo no puedo, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y este es el camino que el Señor quiere que yo viva. Esta es la forma como el Señor quiere que yo viva. ¿Cómo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando vivimos en el poder del Señor, cuando vivimos dependiendo del Señor, independientemente de la excusa que usted tenga, que yo pueda poner delante del Señor, que no he podido dejar esto, o sigo fallando en eso, usted tiene que decir, Señor, perdóname, sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que puedo dejar de hacer esto que está dañando mi vida, que está dañando mi relación contigo, que está dañando mi iglesia, que está dañando mi testimonio, que está alejando a mucha gente. ¿Por qué? Porque simplemente soy yo viviendo a mi manera, queriendo vivir mi forma de vivir, pero sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es, ven. Es más, ¿sabe qué quiere decir Cristo en griego? Mucha gente cuando uno le pregunta, ay, Cristo, ¿qué quiere decir? Uno dice, pues Jesús. Una gente cree que Jesús es el nombre y Cristo es el apellido. Amén. Pero es interesante, mire, Cristo en griego significa ungido de Dios, el ungido de Dios. Ven. Y el mismo Mesías, ven, ¿sí? Quiere decir también ungido de Dios en hebreo. Cuando usted escucha la palabra en griego Cristo, o la palabra en griego Cristo y la palabra en hebreo Mesías, simplemente significa el ungido de Dios. Mire lo que dice Lucas capítulo 18, 27. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es el ungido de Dios. En Lucas 18, 27 le dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, hermano, independientemente de la situación que usted o yo estemos enfrentando, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Ven, Él tiene el poder, en Él está el poder para que usted y yo podamos poder luchar y
y salir adelante de esa situación. En Efesios 3:20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Y ahí está el versículo que le decía, cualquier necesidad física, emocional, espiritual, económica, dice el Señor, cualquier cosa, pídela. Yo lo puedo hacer. Es posible que se vea imposible para ti, pero para Dios no es imposible. ¿Quieres? El Señor puede hacer la diferencia. Y terminamos, ¿verdad? Cuando entendemos el llamado de Dios para nuestra vida y vivimos en la unción del Señor. Amén. El llamado de Dios para nuestra vida es para bendecir a quién? A los demás. Es maravilloso, fíjese, cuando uno está viviendo en el llamado de Dios, en la unción de Dios, disfrutamos de las bendiciones de Dios. Pero también esas bendiciones de Dios no solamente es para que usted las disfrute, es para que usted las comparta. Parte del proceso es disfrutarlas, pero parte del proceso más importante es que usted las comparta. Ven. Cuando no vivimos en el plan de Dios, en el propósito de Dios, en la unción de Dios, solo pensamos en nosotros. Este es mi carro, este es mi casa, este es mi dinero, este es mi trabajo, esta es mi iglesia, es esto, ¿sabía? Pero cuando participamos de la unción de Dios, vivimos en el plan de Dios, entendemos el propósito de Dios donde estemos, en el trabajo, donde quiera que estemos, ahora hemos entendido que esas bendiciones, que disfrutamos de las bendiciones de Dios, no solamente es para nuestra bendición, sino para bendecir a otros. Isaías entendió esto. Mire lo que dice la palabra del Señor en Isaías 61, 1 al 3. Dice Isaías, dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí. En otras palabras, ¿verdad? El profeta Isaías entendía, dice, cuando el Señor me ungió, me llamó, yo entendí para qué me llamó, dice, porque el Señor me ha ¿qué? Ungido para qué, ahí está, ven, dice, para llevar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia ¿qué? Gloria. Ven qué hermoso. Y eso es lo que el Señor nos quiere hacer entender. Yo por eso al principio les decía, si su vida se torna difícil, si su vida se torna frustrante, si su vida se torna cansada, simplemente que no hemos entendido que el Señor nos ha llamado para vivir ¿para qué? Para su gloria, para su honra, para glorificarlo a Él, independientemente de donde estemos. Uno cree, no, pero es que en la iglesia me tengo que portar así y aquí no. No, es donde quiera que estemos, tenemos que vivir en el plan y en el propósito del Señor. ¿Se puede? Sí, no, pero es que en el trabajo hay mucho chisme, hay mucho esto. No, pero es que mis amigos, claro que se puede, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ven, Isaías lo podía compartir, decir, sé que el Señor me ha ungido, sé que el Señor me ha llamado para que, para hacer de bendición a otros, para proclamar la palabra del Señor, para traer satisfacción, para traer libertad, para traer todas esas cosas. Se fija, no solo es el hecho de uno gozar y decir, ay Señor, gracias porque me diste esto, gracias porque me bendeciste en esto, gracias por esto, gracias. Amén, gloria al Señor, participa, gózate, pero el Señor dice, no solo es para ti. Es para que tus bendiciones puedan bendecir a otras personas en el poder del Señor. Ven, cuando uno es stingy, ven, cuando uno es cacaño, nos perdemos las bendiciones de Dios. Cuando uno no le quiere dar a Dios, se pierde tantas bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Dice,
los planes que tenía preparado para ti desde antes de la creación del mundo. ¿Ven? Esos son. Y ahí es donde usted va a poder gozarse, donde usted va a poder satisfacer sus necesidades y se podrá vivir una vida plena. ¿Ven? Una vida en la cual la alegría y el gozo del Señor va a poderlo experimentar. Cuando leí este pasaje, fíjese, solo me vino a la memoria, ¿se acuerda cuando la primera prédica de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4, 18 al 21 dice, el Señor llegó, ¿verdad?, a la sinagoga, llegó y agarró un libro, ¿se acuerdan? Aquí está, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha ungido a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor terminó de leer, dice, y enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y el 21 dice, y comenzó a decirles, hoy, men, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Men. Y mire Hechos 10:38, qué hermoso. Dice, y saben que Dios ungió a Jesús, al apóstol Pablo diciéndole, ¿verdad?, a todos ahí en Hechos, ¿verdad?, realmente a todos los judíos están ahí, dice, y saben que Dios ungió a Jesús, porque ellos sabían el ungimiento, lo que estamos hablando, ¿verdad?, que cuando la unción de Dios viene a nosotros, ¿es para qué? Es para prepararnos, es para cambiarnos, es para servir a otros. Entonces el apóstol, ¿verdad?, Pablo, enseñándole a los judíos, dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. ¿Y qué hizo Jesús después? Dice, y Jesús anduvo haciendo el bien, sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso es. Cuando vivimos en el plan de Dios, cuando somos ungidos por el Espíritu Santo y entendemos que Dios nos tiene ahí, no para nuestro propio propósito, que sí disfrutamos de las bendiciones del Señor, pero entendemos que el Señor provee para todas nuestras necesidades en cualquier lugar donde estemos, que el Señor nos quiere cambiar, que las cosas se hacen fácil con el poder del Señor, pero entendemos al final que todo lo que el Señor nos da, donde quiera que estemos, el lugar que estemos, el lugar donde alcancemos, es para no solamente nuestra bendición, sino para la bendición de los demás. Entonces dice aquí la palabra del Señor, como le dijo a David, dice, entonces el Señor estará contigo. Ven, ¿cuántos de nosotros no queremos que el Señor esté con nosotros? Todavía ahorita acabamos de cantar ese canto que dice, es mejor estar a los pies de ¿qué? De Dios. Ven. Pero para que el poder y la gracia y la misericordia del Señor esté continuamente en nuestra vida, tenemos que someternos a Él. Ven, tenemos que entender que si el poder del Señor está en nosotros, déjelo actuar, déjelo ver, renacer en nosotros. Deje que el Señor tome el control de su vida. Deje que el Señor tome control de sus pensamientos. Deje que el Señor tome el control de sus actitudes. Deje que el Señor tome control de sus palabras. Ya no vive usted, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Deje que el Señor actúe en todas aquellas cosas que uno sabe que están mal. Y que uno no quiere cambiar simplemente porque, ven, por orgullo. Cuando al final lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es bendecirnos, para que nuestras bendiciones puedan ser bendiciones para mucha gente. Amén. Vamos a orar y usted va a participar de la cena del Señor. También este es un símbolo importante que tenemos que entender. Ven. Dice que este simplemente es un recordatorio de lo que ya nosotros hemos aceptado y hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Ni el vino, ¿me entiende?, tiene poder, ni el pan va a ser algo diferente en nosotros, no. Pero sí nos hace entender y reconocer que si hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, quiere decir que hemos decidido
y le hemos dicho a Dios que Él sea nuestro guía, que Él sea el que dirija nuestras vidas. Yo le animo, ¿verdad?, que pueda sacar su pan, pueda sacar su copa, ¿ven? Y vamos a participar de la cena del Señor. Si usted está listo, usted ha sido bautizado bíblicamente, usted ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, usted puede participar de la cena del Señor. Acuérdese que simplemente es un simbolismo, igualmente como hablamos ahorita acerca de la unción que se hacía anteriormente y eran, ¿verdad?, bañados con aceite. Este también es simplemente un simbolismo de que estamos recordando lo que Dios hizo por cada uno de nosotros y que nos hemos y queremos consagrarnos al Señor, que queremos que el Señor nos cambie, que sabemos que el Señor va a proveer, que sabemos que el Señor va a transformar y que las bendiciones que el Señor nos va a dar y nos ha dado y nos va a seguir dando no solamente va a ser para nuestra vida, sino para bendecir a la iglesia. Si es que si usted va a participar, ¿verdad?, póngase de pie. Yo le animo. Ya cuando tenga listo, me deja saber. No tenemos la letra de la música. Oh. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, tengo todo, tengo a ti, ya no falta nada, tengo todo, tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, tengo todo, tengo a ti, ya no falta nada, tengo todo, tengo a ti. Estaba buscando una versión que todos conocemos, dice: estamos listos, vamos a tomar la cena del Señor, dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todo esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí.
Si pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por darnos la oportunidad, Señor. No solamente, Señor, de participar de la cena, Señor, de tu cena, de poder participar, Señor, también de este servicio y saber, Señor, que tu presencia está en este lugar. Señor, si tu palabra, Señor, ha hablado a nuestras vidas, independientemente, Señor, cómo hayamos venido, cómo hemos estado viviendo, Señor, nuestras vidas. Tú lo sabes, Señor, tú lo conoces. Sé que no hay excusa, Señor, para vivir una vida en pecado, Señor, una vida en soberbia, Señor. Una vida, Señor, alejado del plan y el propósito que tienes para nosotros. Porque si te hemos aceptado y te hemos reconocido como el Señor y Salvador de nuestra vida, Señor, hemos visto, Señor, que en tu palabra, Señor, tú nos capacitas, Señor. Que tú nos unges, Señor, con el aceite, con el poder de tu Espíritu Santo. Que cada uno de los que estamos aquí, los que nos están viendo y todos aquellos que han aceptado y reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, si nosotros, Señor, vivimos una vida, Señor, en desobediencia, en miedo, en temor o cualquier otra cosa, Señor, simplemente es que no estamos viviendo, Señor, el camino y el plan que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a reconocer, a entender, a aceptar y a vivir, Señor, una vida consagrada y entregada a ti. Que es tu Espíritu Santo, Señor, es la sangre de Jesucristo la que nos arropa, la que nos protege, la que nos guía. Eres tú, Señor, el que proporciona. Eres tú, Señor, el que sana. Eres tú, Señor, el que revivifica. Y eres tú, Señor, el que salva. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de todas estas cosas, Señor, que tú tenías preparadas mucho atrás, Señor, antes de que nosotros naciéramos. Pero sobre todo, Señor, gracias, Señor, por hacernos entender y ayudarnos, Señor, a doblegarnos, Señor, a aceptar y a reconocer, Señor, tu autoridad en nuestra vida. Todo viene de ti, como dice el apóstol Pablo en los Romanos, aún, Señor, la fe que nosotros profesamos, Señor, al haberte reconocido también, Señor, esa fe viene de ti. Por esto el apóstol Pablo puede decir, Señor, ¿de qué nos orgullecemos si todo viene de ti? La fe, Señor, la salvación, tu gracia, tu poder, todo, absolutamente todo, Señor, viene de ti, Señor. Simplemente, Señor, gracias por el privilegio, Señor, de servirte no solamente aquí, Señor, también en nuestros trabajos, en nuestros lugares, en todos los lugares donde tú nos envíes, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar agradecidos y sobre todo, Señor, a concentrarnos, Señor, en poder vivir una vida, Señor, agradable al propósito y al plan para alabanza y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén.